Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kama Sutra Financiero, el espacio donde hablamos de dinero, pero desde una perspectiva diferente, creativa, cercana y con un toque de innovación, porque creemos que las finanzas no tienen por qué ser aburridas, sino una herramienta para disfrutar más y vivir mejor. Hoy vamos a conversar de un tema bastante interesante que nos toca a todos y es de cómo manejar nuestras finanzas personales con inteligencia y evitar caer en los mismos errores de siempre. Para ello, tenemos una invitada muy especial que nos compartirá su experiencia y consejos prácticos para que podamos darle un giro distinto a nuestra relación con el dinero. Así que prepárense porque lo que van a escuchar no solo son recomendaciones, sino reflexiones que pueden transformar su manera de pensar y la manera en que puedan ustedes administrar su economía día a día. Así que démosle la bienvenida a la licenciada Susana Carrillo. Hola Maybel, y soy súper feliz de estar aquí contigo en el podcast, platicando un poco sobre cómo funcionan las finanzas personales, qué es eso, qué es ese rollo del mundo de los números y cómo podemos hacerlo más práctico y fácil posible. Entonces me presento un poco, mi nombre es Susana Carrillo, tengo bastante experiencia en el tema financiero, de, de profesión soy contador público y auditor, tengo una maestría en innovación y emprendimiento y me encanta mucho mezclar estas dos áreas, la parte de las finanzas, pero también entender cómo funciona el dinero, cómo lo podemos aplicar en un negocio y cómo las personas desde cosas súper pequeñas podemos llevar nuestras finanzas personales al siguiente nivel. Y creo que es súper importante porque cuando hablamos sobre finanzas personales, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la mente? Yo pienso en libertad, porque básicamente el tener el control de tu dinero te permite establecer tus límites y te permite entender cuánto tiempo tienes que lograr ciertas cosas. Cuánto tiempo te puede tomar comprarte tu carro, comprarte tu casa, saber en qué momento hay cosas que sí puedes comprar y cosas que no puedes comprar. Y no porque no puedas, sino porque no te conviene en ese momento o en ese instante. Así que platiquemos un poquito. Y vi que la primera pregunta que tienes es, ¿qué hábitos financieros consideras indispensable para que una persona logre la estabilidad económica en el largo plazo? Pues mira, el tema de los hábitos es algo que se va construyendo poco a poco, pero te diría que los que yo considero indispensables para lograr esa estabilidad financiera a largo plazo, la primera y la más fácil, tener un presupuesto realista de lo que nosotros gastamos y que lo que nos ingresa. ¿Y por qué es importante? Yo creo que el simplemente hecho de hablar sobre presupuestos a la gente como que la bloquea. Y le hablas de números y la gente es como que no, ya no les entra nada más en sus cabecitas. Pero creo que es importante entender el tema del presupuesto, que simplemente es un listado de tus ingresos y un listado de tus gastos. Es entender en qué se te está yendo el dinero, en qué lo estás gastando. Entender por qué no estás llegando a fin de mes, por qué te estás quedando y tienes que meter la tarjeta de crédito para poder salir adelante. El segundo te diría que es el ahorro constante. ¿Y a qué me refiero con eso? Nos dicen que tenemos que ahorrar mínimo el 10%. Pero si tú en ese momento no puedes, hiciste tu presupuesto y te diste cuenta que no puedes ahorrar el 10%, que puedes ahorrar un 2%, un 1%, que puedes ahorrar 50 quetzales al mes. Perfecto. Pero ese ahorro constante, ese hábito te va a permitir llegar muy lejos, porque al final la disciplina es la importante. La disciplina es algo que hacemos todos los días y que nos permite ser esa mejor versión. Luego te diría que hay que tener un fondo de emergencia. No sabes la cantidad de personas que no tienen un fondo de emergencia y que para cubrir esas necesidades que se necesitan literalmente como una emergencia. Se te pinchó el carro, se te reventó la llanta y no tienes para poder comprar esa llanta. Te enfermaste o se te enfermó algún familiar y necesitas hacer un pago urgente porque no hay de otra, si no, no lo operan. Eh, Cosas por el estilo. El tener una emergencia y no tener ese fondo para poderla cubrir puede hacer la gran diferencia entre pasar un mal momento pero estar bien económicamente a estar ahogado en deudas y sentir que simplemente no sales. Y te diré que el siguiente punto que para mí es muy, muy, muy importante es el tema de la educación financiera. Es escuchar, leer, aprender de la forma que tú gustes o que te funcione mejor a ti sobre finanzas personales. Y es que
muchas veces creemos que, bueno, finanzas personales es hacer tu presupuesto y es tú. Pero no, hay más cosas. O sea, el tema de la mentalidad es bien importante. Y por eso es que muchas personas se pierden súper rápido o se ponen a gastar más de lo que no tienen, porque la mentalidad sobre cómo ves el dinero es tan importante como cuánto dinero ganas. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos innovar en la forma en que ahorramos para que no sea solo guardar dinero, sino hacerlo de forma inteligente y hacerlo crecer? Y yo te diría que el tema de innovar en la forma de ahorrar, para empezar, creo que antes teníamos nuestros cochinitos para poder meterle moneditas y decíamos, este es mi ahorro. Lo que le quepa al cochinito, eso es lo que voy a ahorrar en un año. Pero ahora existen muchísimas aplicaciones y muchísimas formas de poder ahorrar. Están las aplicaciones donde puedes ahorrar, o sea, te puedes proponer ahorrar un quetzal todos los días. Existen también retos digitales y formas de poder controlar tu dinero a través de aplicaciones y que todo lo tengas en la palma de tu mano con tu teléfono. El siguiente te diría que hay ciertos productos financieros con cierto interés. Obviamente entendiendo que el interés va a ser muy bajito, pero en tu alcancía al final no está ganando absolutamente nada. Entonces al final, ya sea uno o dos quetzales de interés, pero la idea es que tú entiendas cómo funciona el tema del ahorro y entiendas cómo funcionan los productos que te ofrecen los bancos. El siguiente te diría que hacerlo como un juego. El tema de la gamificación te permite al final hacer mucho más llevadero y mucho más interesante ciertos procesos. Entonces, podrías, por ejemplo, hacerlo en un reto con familia. Decir, bueno, mucha, vamos a ahorrar X cantidad y necesito que pongan cierta cantidad de dinero todas las semanas o todos los meses. Literalmente como que fuera tu cuchubal. Pero la idea es que hay ese proceso de rendición de cuentas y muchísimo más en familia, porque a veces decimos, ay, no, es que ya me desmotivé. Me voy a comprar tal cosa porque me lo quiero comprar. Pero si hay alguien que te dice, no, recuérdate que tenemos una meta, que estamos trabajando por un sueño, que queremos seguir ahorrando, pues eso te va a mantener siempre como que con la chispa de quererlo hacer. También otra parte que me gusta mucho con cómo ahorrar es que hay ciertas formas de ahorrar, de alguna manera hacerlo como invisible. Todos los bancos, por lo menos los del sistema que yo conozco, sin hacer propaganda a ningún banco, BI, GIT, Ban Rural. Hay ciertas cosas que se llaman débitos programados. Y, por ejemplo, tú programas cuál va a ser tu meta de ahorro, qué días o qué día del mes quieres que se te haga ese débito automático. Y básicamente lo que hace es que al momento de llegar en la fecha, te retira el dinero de tu cuenta principal y te lo mete en una cuenta de ahorros. Entonces eso te permite pues no sentir, por llamarlo de alguna forma, o hacerlo invisible el tema del ahorro, porque a veces vemos el número que está en una cuenta, que lo metemos a otra cuenta y es como, ay, se me fue mi dinero, pero creo que esa es una muy buena opción para poderlo ver. Y te diría que una de las otras maneras para poder ahorrar de forma innovadora, digamos, es ahorrar con un propósito. Y, por ejemplo, te voy a poner mi caso. Yo tengo muchas ganas de ir a Disney, de conocer alguno de los parques de Disney. Y me propuse poder ahorrar para poderme ir a mi viaje de Disney. Entonces ya sé que más o menos necesito X cantidad de dinero. Entonces, ese ahorro que me privo, por llamarlo de alguna forma, de gastarme el dinero en este momento, tiene un propósito. Y mi propósito es irme a mi viaje de Disney. Entonces eso me motiva a querer ahorrar. Eso me motiva a no quererme gastar el dinero en este momento, sino postergarlo para postergar la gratificación y que al final sea más interesante y que cuando viva la experiencia de Disney diga, ok, o sea, todo el esfuerzo que hice por ahorrar esto y todo lo que me privé vale la pena. En un mundo lleno de tentaciones de consumo, ¿qué estrategias prácticas recomiendas para mantener el control y evitar las deudas innecesarias? Pues mira, este tema de las deudas innecesarias es un tema un poco complicado, pero ¿cómo lo vamos a hacer simple? Hay que diferenciar entre qué es algo que yo deseo hacer y que necesito tener. Por ejemplo, tú tienes que desayunar porque ya saliste súper tarde de tu casa, porque ya no te dio tiempo de desayunar en tu casa. Bueno, o sea, la necesidad de comer existe,
Pero yo puedo sí decidir comerme mi panito con huevo y ya. O yo deseo comprarme el menú chilero que me trae hash brown, me tiene mi juguito, me tiene mi café y me tiene cuánta cosa. Al final es identificar, bueno, o sea, tengo hambre, sí, esa es una necesidad. Voy a comprarme algo que suple la necesidad, perfecto. Yo deseo comerme un churrasquito de desayuno, perfecto, pero eso es un deseo, no es una necesidad. Necesitas comer, necesitas hacer tu hambre, perfecto. Entonces, como diferenciar entre qué es un deseo y qué es una necesidad. Te lo puse con algo súper básico como comer, pero por ejemplo, yo me quiero comprar el nuevo iPhone porque mis amigos lo tienen, porque yo quiero impresionar a mi novia, porque yo quiero enseñarle a todos mis cuates que yo sí puedo y ellos no. Ok, esa es una necesidad. O sea, te vas a morir si no tienes el nuevo iPhone. No vas a poder sacar llamadas o mandar mensajes con tu anterior teléfono. Pues no, o sea, al final eso es un deseo que no tiene necesariamente que ver lo mismo con una necesidad. Lo que te planteo ahorita tiene que ver con una regla que le usa en Warren Buffett que es, ¿qué pasa si no me lo compro? ¿Qué pasa si no lo gasto? ¿Será que se va a caer el mundo? ¿Será que no va a salir las cosas como yo quiero? Y eso te permite, eso va como que de la mano con otra regla que también dice que cuando quieres comprarte algo, dejes pasar una semana. Si no pasa absolutamente nada, porque no te lo compraste, entonces no lo necesitabas. Era un deseo. Otro de los puntos que me gusta mucho es, creo que nos encanta ir a los centros comerciales. Somos súper fan de pasar el fin de semana. Ay, bueno, vamos a comernos un heladito y vamos a caminar al centro comercial. Pero si, por ejemplo, quieres comprarte algo en específico o vas a ir al súper, siempre te recomiendo hacer una lista de compra de lo que quieres comprar. Si vas a ir por ejemplo, a algún centro comercial y quieres comprar X cosa en específico, haz tu lista. Porque muchas veces nos privamos de hacer ciertas cosas porque decimos, no, es que se me van a pegar cosas y es que voy a gastar más. No, o sea, simplemente hagamos esa lista y tratemos de pegarnos a esa lista. Otro de los tips que te tengo es para en efectivo. Y es que creo que nos duele más el ir al cajero, sacar el dinero en efectivo e ir a pagar. Entonces, la cantidad de barreras que pongas para comprar algo en lugar de solo el tarjetazo, eso es una muy buena estrategia para evitar gastos innecesarios, porque a veces nos da hueva, ay, qué pereza ir al cajero, hacer mi transferencia móvil o para meter la tarjeta, meter el PIN. Entonces decimos, no, no me lo quiero comprar. Y obviamente el tema del impulso, o de comprar las cosas por impulso. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si no me lo compro? Si no pasa nada, simplemente no lo necesitas.